Hola, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Jimena Ibáñez, en tu última clase, la clase número 7 de las leyes del estímulo y de la preparación para tu instituto INCAM, clase nivel número 2, y estamos en técnicas de enseñanza, enseñando para cambiar vidas por Howard Hendricks. Entonces, primeramente quiero darte gracias por tu asistencia, gracias por toda la atención, por todo el tiempo que hemos compartido. Realmente es muy extraño enseñar de esta manera, pero vamos a procurar conocernos este domingo o el próximo, que ya gracias a Dios se han abierto las iglesias y con la probabilidad de estar ahí juntos, ¿no? Y pues vamos a entrar en tema. En este día vamos a mirar rápidamente las dos últimas técnicas o las dos últimas leyes de enseñanza que nos enseñó el doctor Howard, pero también vamos a mirar el repaso final y finalmente vamos a dejar lo que yo llamaría un estímulo de aprendizaje, ¿ok? Entonces vamos adelante, y lo que vamos a enseñar el día de hoy es la ley del estímulo, CMCI. Si tú leíste el libro, ya sabes de qué se trata y lo vamos a ver durante la clase. Pero ¿qué dice la ley del estímulo? Dice: la enseñanza tiende a ser más eficaz cuando el estudiante está apropiadamente motivado. Y en nuestro escritor le da un énfasis bastante grande a lo que es la motivación. Eso es CM. Precisamente, si tú ves, la CM es súper grande frente a lo de que se ve al lado, que ni se entiende casi, que es CI, que es el coeficiente de la inteligencia. Y es ¿qué es lo que queremos, o qué es lo que nuestro maestro quiere decir con esto? Y es que la enseñanza tiene que ser más eficiente si el estudiante es motivado. ¿Por qué? Porque por más inteligente que sea el estudiante, no es la inteligencia o el coeficiente intelectual de la persona lo que le califica o le hace, más bien, ser un portador de buenas nuevas, ser un portador de cambio. Acuérdate que nosotros los maestros somos ejecutores o personas que pasamos la línea del evangelio, que es la transformación de seres humanos, transformación del mundo, por lo tanto, y no hay manera de que una persona pueda generar ese cambio en otros, no porque sea muy inteligente, no porque se memorice muchos versículos, sino porque realmente hay una motivación intrínseca, hay algo que dentro de él le mueve los motores para poder hacer bien esa labor. Entonces, estas preguntas, cuando tú las ves, siempre recuerda, y si vuelves a repasar todas las clases que están ahí guardadas en Facebook, que sería muy bueno para tu examen, y no solo para eso, sino también para poder mejorar tu capacidad como maestro y poder enseñar a los demás, es de que lo que está así en blanco y con fondos, letras rojos y negros, esas son las preguntas de examen, y es muy importante que tú las tengas en cuenta. Entonces, para nosotros como maestros, lo que necesitamos son estudiantes totalmente motivados. Ahora, ¿cuáles son los conceptos de la motivación? O sea, ¿cómo podemos nosotros como maestros darles un poquito de motivación a nuestros estudiantes? Número uno, con algo que le haga sentirse que es propiedad de. En el ejemplo que nos escribía el libro, daba varias maneras de cómo hacerlo, o ejemplos vivos, ¿no? Y asimismo él los puede describir en estos conceptos: propiedad. El estudiante se va a motivar en algo que sienta que él tiene propiedad de eso, que le pertenece. Él va a despertar motivación si en él hay curiosidad. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Qué más dice? En estos días, en una de las reflexiones que Dios me ponía para dar ahí en los martes y los jueves, hablaba yo y les decía, no les dije lo que trataba Colosenses 3, les dije el principio y les dije el final. Eso lo hice muy intencional. El martes, si no estoy mal, lo dije a la parte primera, y al siguiente reflexión hablé de la parte última de Colosenses 3, entre el 1 y el 17. ¿Por qué hice esto? Porque quería llevar a los que escucharan, ojalá hayan agarrado la onda, no lo sé, pero que ellos tuvieran la curiosidad de ir y leer lo que había entre el versículo 6 al versículo 15, que es todo el contexto de lo que es la vida cristiana, o una de las partes de dejar de hacer y hacer del cristianismo. Entonces, si nosotros como maestros logramos darle a ellos estimularlos, motivarlos de una manera que ellos estén curiosos de querer saber más, entonces estamos provocando que el estudiante esté altamente motivado para que reciba el aprendizaje. Otra, satisfacción de necesidades. No hay un oído mejor o más atento que el oído de aquel que está esperando respuestas para una necesidad propia.
Obviamente esto lo podemos hablar en este caso. Nosotros, si tú quieres ser maestro y tu inquietud es poder mejorar en tu labor como siervo de Dios, pues sí, ahí vas a tener, vas a estar muy motivado en estas clases. Pero si hablamos acerca de células, las clases que ahora se están dando en el nuevo ministerio que está llevando nuestra hermana Katy, si una familia, una mamá tiene necesidades familiares de cómo educar sus hijos, o si hay alguien que está necesitando sanidad interior, todos van a tener el oído muy atento a ese tema. Aquel cual tenga una necesidad va a estar atento a la respuesta a esa necesidad. Por eso es tan importante, y aquí me detengo un poco, que hayamos conocido un poquito las leyes anteriores. Porque si tú quieres llevar un mensaje a una persona que no conoces, no vas a poder motivarlo o inyectarle esa motivación a través de tocar esos hilos de la motivación, de la necesidad o de la propiedad o de la curiosidad. Porque para poder tocar estos temas o estos conceptos de la motivación, tú tienes que conocer a tu estudiante, tú tienes que haber establecido ese contacto de comunicación a través de crear puentes, o tienes que haber llegado a su corazón habiendo establecido una relación y habiéndose conocido mutuamente. Entonces, para poder llegar al nivel de motivación, tuvimos que haber pasado por la ley del corazón y la ley de la comunicación, que es la unidad entre tú como maestro y el estudiante. Ahora, otro concepto de la motivación es la utilidad, algo que me sirva, algo que me haga provecho, el desafío. Esos estudiantes no son muchos, pero hay estudiantes que ya saben y que quieren saber más, que creían que sabían y como los detectamos, los podemos como centrar y decir, no, un momento, te falta, o estás equivocado. Entonces ellos se motivan a aprender aún todavía más. El reconocimiento sobre de estos, y obviamente esto es entre bueno y malo, ¿no? Hay cosas buenas, hay cosas malas. Ahora los vamos a mirar más adelante. Pero también el reconocimiento es un buen factor motivacional para que el estudiante preste atención y busque las verdades que necesita conocer. Y obviamente la aprobación. El ser humano tiene una necesidad natural de ser reconocido y aprobado, tener pertenencia, así como también el primer concepto de la propiedad. Entonces, todas estas conceptos de motivación tienen que ver con el ser humano, con la característica natural del ser humano. Sí, que para tú ser un buen maestro, tienes que proveer dentro de tu enseñanza banderas o porciones que hagan que los estudiantes, según el auditorio que tú tengas, estén cautivados o estén motivados a través de que tú les muestres que en lo que tú estás enseñando, ellos van a recibir cualquiera de esos puntos. Propiedad, van a tener respuestas a sus curiosidades, van a tener resolución a sus necesidades, les va a servir para algo, los va a desafiar para crecer, los va a dar reconocimiento o van a sentir aprobación porque lo han hecho bien, porque le van a decir 10 puntos, lo hiciste bien. Una calificación, un texto, un certificado, un pasar por el púlpito recibiendo un certificado de graduación. Todas esas cosas son merecedoras de que el estudiante sea motivado a realmente aprender. Recuerda que nosotros como maestros somos guías, motivadores y los ayudamos, los entusiasmamos en el aprendizaje. ¿Qué sigue? Preguntas de examen. De acuerdo a Hendricks, ¿cuáles son los conceptos básicos en la motivación? Entonces, esa es la respuesta. Ya las viste conmigo en la página azul. Propiedad, curiosidad, satisfacción de necesidades, obviamente. Un desafío, reconocimiento y aprobación. Respuesta de examen. ¿Qué es CM y qué es CI? CM es coeficiente de motivación. CI significa coeficiente de inteligencia. Como te dije al principio, para la enseñanza evangélica, para la enseñanza de las verdades poderosas de la palabra de Dios y que transforman el mundo, es mucho más importante tener un coeficiente de motivación elevado. El coeficiente de inteligencia no determina el éxito o el fruto de nosotros como maestros, o del estudiante, es la motivación. El problema número 1 en la educación actual es el fracaso para motivar a nuestros aprendices, moverlos de la iniciación a la acción. Personas con capacidades pero desmotivados.
Hay muchas personas que están recibiendo la luz, la verdad del evangelio, la verdad transformadora de la palabra. Nosotros como maestros llevamos textos, llevamos Biblia, pero nos falta esto de la motivación. No los estamos llevando a la acción, sino que la persona se está llenando y acumulando, está engordándose, come comida, pero no lo está poniendo a la obra, no lo está remangando las mangas y llevando la acción. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros estamos fallando. Y es algo que desde que lo leí y he estado estudiando, pues obviamente también yo como maestra tengo que recapitular y hacer correcciones. Y vuelvo y digo, estas leyes de enseñando para cambiar vidas son leyes que debemos memorizar y debemos de poner en práctica siempre. Y ojalá lo tengamos como nuestro croquis de navegación cada vez que vayamos a dar clases. Pregunta de examen: ¿qué relación existe entre el CM y el CI? Entonces la respuesta es, el CM es el coeficiente de motivación, que es más importante que el coeficiente de inteligencia. Y ya vimos por qué. Porque pudimos ver ahí que hay estudiantes que se pudieron haber grabado 100 versículos, haber memorizado todo un contexto bíblico o la estructura de una doctrina y el sí y el no, pero no lo ponen en práctica o no están motivados para aplicarlo a su vida diaria. Cuando es lo que Dios quiere, es que nosotros seamos transformados a través de la verdad de la Biblia y que con esas verdades nosotros seamos factores de transformación a otros. Imagínate, si tú como maestro no produces alumnos motivados, entonces yo creo que estamos deteniendo la evolución y el pasar la estafeta de esa verdad transformadora del mundo. Tenemos que ser estudiantes y maestros motivados. ¿Motivados a qué? Motivados a que esta verdad es poderosa, que la Biblia tiene verdades que cambian, verdades que dan esperanza, verdades que resucitan muertos, verdades que hacen que familias enteras cambien un rumbo hacia la amargura, hacia la tristeza, hacia falta de valores morales, a que tengamos familias y vidas totalmente diferentes. Yo creo que eso es una verdadera motivación, una motivación que va a hacer que nosotros como maestros tengamos la pasión por comunicar verdades con conciencia, habiendo sido preparados, y no solamente eso, sino creyendo en que vamos a hacer bien el trabajo para que ellos hagan bien su tarea de aprender. Acuérdate que como ellos aprendan, es como tú enseñas. Ahora, ¿qué dice la motivación? ¿Cómo es la motivación? La motivación apropiada o puede ser inapropiada. Vamos a mirar, según el libro, los ejemplos de la motivación inapropiada. Él habla acerca del caramelo, la del caramelo, la culpa o el engaño. En esto, ¿de qué se trata un poco? Cuando nosotros, y esto también es pregunta de examen, dice, la motivación del caramelo, cuando nosotros, y esto se va mucho en las familias, y es que dice, cuando nosotros decimos, no, vamos a poner esta caja de caramelos aquí, sí, candy, o una invitación, por ejemplo, para los niños, vamos a ir todos a la pizza y a los juegos, siempre y cuando ustedes se memoricen los versículos de este mes. Entonces todos los niños, toda la clase, sí, se aprendieron los 2 versículos de cada domingo, sí, pero desafortunadamente los aprendieron de memoria para ganarse la ida a la pizza o al parque, más no para aplicarlos a nivel personal. Otro error, la motivación de la culpa. Lo hace, pero ¿para qué? Para que sea, si no lo haces, serás un mal cristiano. Si lo haces, irás al cielo. Si no lo haces, vas al infierno. Dios no dará tu lugar. Sí, entonces, cuando nosotros como maestros influimos culpa, temor, cuando hablamos demasiado acerca del castigo divino, de la reprensión, y nuestra motivación que le brindamos a los estudiantes para aprender verdades bíblicas y doctrinas bíblicas es solamente el temor, estamos influyendo sobre de ellos una verdad a medias, porque realmente el temor a Dios es un temor reverente, un temor por amor. Cuando cosas pasan, cuando realmente la persona se sienta imposibilitada a cumplir en su carne, en sus fuerzas, ciertas verdades, se va a sentir descalificado, avergonzado, y el Satanás pues va a tomar toda la ventaja y se lo va a devorar.
y se lo va a sacar. Y por eso vemos tantos creyentes que han pasado por nuestras clases, por las clases y las predicaciones de cantidad de siervos y siervas del Señor que lo han hecho con buen corazón, queriendo dar verdades que son ciertas, el castigo divino, la reprensión divina, la manera y la amonestación del Señor, sí, pero que ese no sea el centro del aprendizaje, porque es mayor la gracia. Debemos aprender, enseñar de la gracia, así como las consecuencias del pecado. No podemos llevar a nuestros estudiantes al límite de aprender y hacer cambios solo por temor. Número 3, la motivación del engaño. Intencional o intencional. Y esto, como el doctor Henry lo explicaba en el libro, es muy triste ver cómo personas han llegado a Cristo y se les ha dicho que cuando conocen a Jesús, todos sus problemas se acabarán. Cuando, bendito Dios, quisiéramos que esa verdad fuera real, pero Dios dice que Él nos va a dar vida en abundancia, pero también nos dice, en el mundo tendremos aflicción. También nos dice que cuando pasemos por diferentes pruebas. Entonces, cuando nosotros como maestros queremos enseñar una doctrina y los queremos motivar o los queremos estimular de una manera que ahora es pintándoles pajaritos en el aire y exagerando las promesas de Dios sin darles conciencia acerca de las promesas y sus condiciones, entonces estamos creando un fundamento de un cambio en burbuja, que cuando no se cumplan esas promesas o se pasa el tiempo y no se ven esas cosas que una persona dijo, tal vez basado en la Biblia, pero de una manera mal enseñada, pues la persona igual va a sufrir desilusión, desengaño, y puede que se pierda y no regrese al Evangelio. Entonces es muy importante que nosotros motivemos el aprendizaje para los estudiantes de una manera correcta. ¿Cuál sería esa manera correcta? Vamos a mirarla a continuación. Vamos a mirar que hay una motivación extrínseca y una motivación intrínseca. En otras palabras, motivación externa, todo lo a mi alrededor, todo lo que tiene que ver hacia afuera, para una motivación interna. Nosotros como maestros somos los motivadores que proporcionamos la motivación externa, llevando a que el estudiante, el aprendiz, sea motivado de manera interna. Todo lo que el estudiante necesita es ser motivado internamente, que nazca de él un deseo para el aprendizaje. Recuérdate que el aprendizaje es igual a cambio. Si tú no cambias, si el estudiante no cambia, no hay aprendizaje. Entonces es muy importante que nosotros podamos ver que la palabra de Dios tiene que enseñarse de una manera que nosotros demos esa motivación exterior como maestros, promoviéndoles a ellos eso que vimos, esos conceptos de motivación, algo que les dé curiosidad, una parte que les lleve a sanar o a suplir una necesidad, algo que les traiga propiedad. Esto es mío, esto me pertenece a mí, a mi familia. ¿Para qué? Para que entonces el estudiante surja dentro de él el deseo de tomar esa verdad y mantenerla como su bandera y ponerla por eje de cambio en su vida. Ahora, dice aquí, nuestra tarea, y esto es algo que ya te dije, pero como lo dice el doctor Henry y está en el examen, nuestra tarea es que toda motivación exterior desencadene la motivación interior del estudiante. Esa es nuestra tarea como estudiante. Entonces, la pregunta de examen es, ¿cuáles son los dos niveles de motivación y qué significan? Número 1, recuérdalo, motivación extrínseca, o sea, externa, y motivación intrínseca, que es la que viene de adentro del estudiante. ¿Qué otra pregunta hay aquí? ¿Qué es la meta de un maestro o motivador? ¿Cuál es tu meta? Es que él desencadene la motivación interior, intrínseca del estudiante. Él lo hace trabajar desde el exterior para lograr que algo suceda en el interior. Eso es un arte, mi amado. Eso es todo un arte. Nosotros podemos dar verdades. Yo puedo modelarle una verdad a un estudiante donde yo por lo pronto lo que hago mucho, en el sentido de que es mi manera, es mi carácter, mi vida es un libro abierto, tengo casi que toda la vista de mis estudiantes, lo voy soltando en la medida que vaya siendo necesario. Entonces, cuando mis ejemplos y mis experiencias vividas, obviamente, donde ha habido el poder transformador de Dios, donde ha habido victoria o donde estoy en proceso, y sea de alimentación y de crecimiento para ellos, cuando yo le traigo esa verdad,
Cuando yo puedo hablar con esa verdad al estudiante, basado en un fundamento bíblico, mostrándole el resultado que hay en mí y obviamente conociendo que es algo que a él le va a impactar. ¿Por qué? Porque conozco más o menos su vida, porque entiendo que ahí hay un punto de conexión donde él va a entender lo que yo estoy diciendo. Entonces, voy a lograr que a través de lo que él ve en mí, a través de los resultados o un ejemplo, un testimonio real, el estudiante sea motivado a tomar esa verdad y a poder creerla. Algo así como, y esto entre paréntesis lo voy a decir, para que más o menos entendamos esta motivación. El poder entender cuando no entendemos cuando nos pasan desgracias, lo que dice Romanos 8:28, si no estoy mal es 28, donde dice que todo lo que viene y obra para bien a todos los que amamos al Señor y somos llamados conforme a su propósito. A las personas que apenas están creciendo en la fe, les cuesta trabajo entender, pero ¿cómo? ¿Por qué si estoy conociendo a Cristo pierdo mi trabajo? ¿Por qué entonces esta relación que creí que iba a terminar en matrimonio se dañó? ¿O por qué me robaron? ¿O por qué me está pasando esto tan negativo? Y hay una historia que fue de la vida real y es de alguien que estando muy bien económicamente, y fue un testimonio de una persona conocida, y siempre que doy este testimonio es tan fuerte que la persona lo puede entender, pero cuando hablo acerca de mí, lo mío pues es mucho más. Pero cuando hablamos cosas tan claras como esta persona vivía bien en Nueva York, tenía un apartamento, tenía un trabajo maravilloso, por lo cual le habían dado papeles, y vivía en uno de los mejores, un edificio en Nueva York, la ciudad de Nueva York, y viene y sucede que pierde el trabajo, le toca salirse de ese apartamento porque es un elevado costo en renta y se tiene que ir a una ciudad más económica de Nueva York. Pero pasado unos meses, leen el periódico, ven las noticias, que el edificio donde esa persona vivía, en el apartamento donde él vivía con su esposa, con un bebé recién nacido, había empezado un incendio. ¿Qué quiere decir esto? Moraleja, que Dios obró para bien el que se terminara su contrato y tuviera que cambiar su posición social y económica para moverlo de un apartamento a otro, porque en ese apartamento muy posiblemente su familia hubiera muerto. Entonces, ejemplos como estos, cosas vivas y reales, son motivaciones externas que nosotros podemos mover a traer a moción y delante de nuestros estudiantes para que ellos aprendan la lección y lo que necesita ser conocido por ellos, asimilar. Acuérdate que nosotros somos motivadores y guías para que ellos acepten verdades bíblicas, pero usando también su intelecto, que ellos lo entiendan y que lo puedan experimentar. ¿Qué dice aquí? Lo siguiente. La motivación intrínseca y extrínseca tiene que trabajar desde el exterior para lograr que algo suceda en el interior. En Romanos 12:1, cuando usted ya cree que en todo lo que Él ha hecho a su favor, la reacción más lógica, razonable, inteligente y natural es entregarse a su señoría. Entonces, es exactamente lo mismo. Si tú lees Romanos 12, tú vas a mirar cuánto Dios te amó, cuánto sacrificio hizo por ti, la obediencia suma que tuvo el Padre. Entonces, cuando miramos ese sacrificio y ese dolor que Él pasó en la cruz, no hay más. O sea, ya entendemos cuánto amor Él nos tuvo y por tanto nos rendimos a su voluntad. Entregamos nuestra vida total a Él. Entonces, necesitamos mostrar de manera práctica las verdades bíblicas que estamos enseñando para que los estudiantes puedan asimilarlas como verdades que quieren experimentar. Eso es una motivación exterior para que ellos sean motivados a nivel interno, en su ser. Como maestros y motivadores, porque esos somos, guías, maestros, motivadores, ¿sí? Nosotros le echamos barras, nosotros los alentamos, los animamos, somos entrenadores, somos como esos coach, como esos del que están, el entrenador que está fuera del equipo y le estamos diciendo, tú sí puedes, ve a la izquierda, ve a la derecha, recuerda cómo hacer aquí, cómo hacer allá. Eso somos nosotros. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿O qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros queremos que nuestros estudiantes sean personas con iniciativa. Nosotros no estamos creando personas que replican, que prenden la memoria y la dicen como muñequito como loro mojado.
Nosotros lo que estamos es formando seres humanos con inteligencia y con iniciativa propia, que a través de sus propias experiencias, sus modos de vida, su estatus social, su educación y su background, toman las verdades bíblicas que son eternas, incambiables y permanentes, y viven y son transformados. La idea es que la pasada de la estafeta se pase de una manera que le hable a todos. Nuestro maestro Hendricks dice que él le ha enseñado, y repetidamente lo dice entre estas dos leyes, que él ha enseñado tanto a adultos como a jóvenes como a niños, tanto como a personas doctores, psicólogos, abogados, como a personas humildes, empleados de factorías, y personas tanto que saben leer como que no saben leer. Bueno, nosotros tenemos que ser esos motivadores para que nuestros estudiantes sean personas que tomen la iniciativa al cambio a través de verdades que nosotros les hemos modelado o enseñado, dándoles una motivación para que ellos las tomen. El que ellos hagan las cosas, no porque se lo piden, sino porque ellos mismos han decidido hacerlo. Yo creo que lo más triste que puede haber en los momentos más tristes de un maestro es tal vez haberte invertido como maestro, discípulo, discipulador o mentor o guía de uno de tus estudiantes y ver que la persona no hace el cambio. Es como, yo no lo manifiesto más sino como la tristeza de un fracaso, porque ahora cuando leemos estas leyes, la ley del aprendizaje es la manera en que usted enseña, es la manera en que ellos aprenden. Así que si el estudiante ha aprendido, usted ha enseñado bien. Cuando nosotros no podemos ver ese éxito en ellos, tal vez nosotros hemos fallado. Y es muy triste porque hemos pasado años o meses con una persona motivándola, discipulándola, entregando nuestro tiempo y nuestro corazón, y ver que la persona no puede pasar adelante, es porque tal vez no hemos dejado que esas verdades bíblicas trasciendan a través de su intelecto. Tal vez les queremos colocar a fuerza y embutirles esa verdad, y no hemos escuchado su manera de vivir, de pensar, de cómo ve esa persona el pecado, cómo él ve cómo esa persona piensa o razona frente a la sociedad, frente a los tiempos modernos. Esa persona, qué pensamientos tiene respecto a las religiones católicas, los judíos, los ateos y ahora los cristianismo. Tal vez el que nosotros no exploremos ni dejemos que ellos a su manera, a su nivel, puedan entender esas verdades, estamos haciendo que esas verdades se pierdan. ¿Por qué? Porque no estamos llevándolos a que esa verdad sea asimilada de manera personal por ellos, sino que queremos ser como si esto fuera una clase de matemáticas, donde la ley dice 1 más 1 son 2, y es un palito más otro palito. Pero recuerda que en Cristo 1 es igual a 1000 y 2 es igual a 10,000. Entonces, las verdades son las mismas, pero en cada persona, según su contexto, él lo tiene que entender. Según su manera de de ver las cosas, él tiene que entender la misma verdad. Y esa verdad para él y para mí es la misma, pero la manera de que él la va a aceptar o la va a asimilar a su vida puede ser llevada de una manera diferente. Y eso nosotros como maestros tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso es importante que nosotros miremos cómo o conozcamos al estudiante para ver cómo lo llevamos a que ellos tomen la iniciativa. ¿Cómo llevamos a un niño, maestro de jóvenes, de niños, a un niño que es hiperactivo a entender que hay un quiet time para escuchar la palabra de Dios? Para que él tome la iniciativa de dar el espacio, de tener calma, apaciguarse en los 10 minutos o 15 de la clase y dejar que la enseñanza se entregue. No regañándolo, no poniéndole un time out, no llevándolo a la dirección o con el pastor o la pastora, sino que debemos tal vez bajarnos a su nivel de edad, pero ponernos en su posición de un niño hiperactivo, de un niño que necesita reconocimiento, que está buscando atención. Y si nosotros lográramos llegar a eso, tanto a nivel de niños, jóvenes como adultos, estaríamos haciendo bien nuestra labor. Por eso la ley del corazón y la ley de la comunicación son tan importantes. Porque nosotros tenemos que hallar el punto común, el denominador y el punto de su corazón para comunicarnos. Y ahí es donde nace la motivación.
Yo voy a poder encontrar el punto de motivación para mi estudiante en el momento en que yo lo conozco a él, en el momento en que yo me pongo en su situación, porque yo quiero que él aprenda. Yo no quiero entregar mi texto, yo no quiero terminar mi hora, yo no quiero, ya pasar la clase. Mi motivación como maestro es que él aprenda, es que mis estudiantes cambien. Y cuando eso es así, entonces yo doy un poco más allá, yo invierto tiempo, ¿sí? Yo me muestro a mí mismo, yo dejo ver mis debilidades, dejo ver mis batallas, así como mis fracasos, también mis éxitos y cómo los logré. Todo lo que hemos visto todas estas semanas se concentran aquí. ¿Por qué? Porque este es el punto neural donde nosotros logramos de que el estudiante realmente capte y haga y asimile la información que la Biblia o los temas prácticos de la enseñanza se les está dando. Ahora, dice aquí, el que ellos hagan las cosas no porque se lo piden, sino porque ellos mismos han decidido hacerlo. Eso es un reto. La mejor manera para provocar esto es ayudar al estudiante a tomar conciencia de su necesidad. Wow, y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque ¿recuerdan uno de los conceptos de la motivación? Que es suplir necesidades o satisfacción de las necesidades. El ser humano es un ser es emocional. Es el mamífero que piensa, que siente y que tiene similitud a Dios. Recuerda que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Tenemos un corazón, tenemos un espíritu, un alma, tenemos emociones. Cuando nuestras emociones, ahora que una persona está sentada delante de ti en un aula, en un discipulado, en una célula, es porque hay una hambre, hay un vacío, un abismo que está puesto por Dios y que la persona está descubriendo. Y es más, apenas está empezando el proceso de descubrirlo. Muchos de los éxitos en la enseñanza que yo he visto en mi transcurso de estos años como maestra ha sido cuando por la gracia del Espíritu Santo, Él me dio el discernimiento de conocer cuál era la necesidad del alumno y a través de esa necesidad poderle llevar una verdad bíblica que lo transformó. Yo no le puedo hablar a una mamá soltera acerca de que se cuide, de no ser agasajada por muchos hombres, si yo primero no encuentro que el punto de necesidad de ella no es el amor, sino la economía. ¿De qué manera ella me va a poder escuchar y recibir las verdades acerca de la santidad, acerca de esperar en Dios y de que el Dios es su proveedor y Dios puede ser su esposo y el padre de su hijo al ser madre soltera, si yo no sé que su necesidad no es el amor, sino la economía? Entonces, si yo le hablo solo por este lado de lo sexual y la compañía, yo me estoy apartando lejísimo si no le estoy llegando al punto y ella nunca me va a entender, porque lo que ella tiene necesidad es de que no le alcanza el dinero y está cansada y se siente enferma y necesita a alguien que le ayude económicamente. Y así podríamos ir con muchos ejemplos. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender que la mejor manera para provocar que nosotros, para motivar y provocar la motivación interna de nuestros alumnos es conocerlos, pedirle al Espíritu Santo que ese discernimiento, esa revelación, para poder entonces llevarlos a ellos a que reconozcan una necesidad y que la palabra de Dios se la suple. O sea, Dios. ¿Sí? Cuando esos dos se encuentran, entonces se hace un cataplum, plum, plum, como gemelos fantásticos, ¿sí? O sea, hizo un milagro, toda una transformación. ¿Por qué? Porque la persona está reconociendo precisamente dónde está esa necesidad y cómo Dios se la puede suplir. Entonces, ojo amigos, usted tiene que usar también de los dones del Espíritu Santo para poder comunicar esas verdades. Espíritu de discernimiento. Ahora, vamos a hablar del buen entrenamiento. El buen entrenamiento contiene 4 partes. La número 1 es decir, claro, yo expongo. La número 2, yo demuestro, o sea, me ven hacer. La número 3, yo te pido que hagas de manera controlada. Y la número 4, estamos haciendo que tú hagas sin control. Esto es en todo. Fíjate que esto mismo se dice, sé lo que se practica aún en las compañías. Cuando tú vas a recibir un entrenamiento en un nuevo cargo, cuando empiezas en un nuevo trabajo, primero te dicen, es como cuando hablábamos del aprendizaje del manejar.
Primero te informan, te dicen verbalmente, luego me ves haciendo, yo lo hago, ¿sí? Yo te enseñé que así se hacía, pues mírame hacerlo. Luego, pon a hacerlo, hazlo tú, yo te pongo a hacerlo, pero yo te veo y te controlo y te corrijo. Ahora te pongo en una situación donde tú lo hagas solo. Con la palabra y con las verdades bíblicas es exactamente igual. Tú debes de decir la palabra de Dios, debes demostrar a ellos que tú vives esas verdades, ¿sí? Esas son las 4 etapas del entrenamiento. Luego tienes que ponerlos a ellos en una situación práctica, ¿sí? Lo que hablaba yo, si tienen algo que perdonar, que sea un momento del perdón. Si tienen que no saben diezmar, que vayan a diezmar. Si tienen una situación práctica. ¿Qué pasa cuando hay reuniones de grupo en cuanto al chisme, la contienda? Cuando en unos grupos que yo he estado, competencias, si en la competencia surgen riñas o no. Entonces ahí podemos aprender acerca del amor, de la paciencia. Y luego en una situación práctica no controlada. Estos son retos que nosotros como maestros tenemos que suplir de una manera creativa. Por eso es tan importante que tú uses la creatividad, que tú seas imaginativo, que preguntes o que investigues. Gracias a Dios por Google cuando lo usamos para bien, porque aún ahí podemos encontrar imágenes o ejemplos prácticos que tú puedes usar en tus clases. Ahora, la siguiente pregunta de examen dice, ¿qué quiere decir el Dr. Hendricks con el toque personal en la educación? Con referencia al alumno, al maestro, al Espíritu Santo y al cuerpo de Cristo. Este toque personal es lo que más o menos te estaba hablando ahora al principio. O sea, nosotros dependemos como maestros del Espíritu Santo. Nada podemos hacer si el Espíritu Santo no está con nosotros, nos guía y nos lleva a hacer bien nuestra labor. Él es el proveedor de todo don, de toda gracia y de toda buena dádiva. Entonces, ese toque personal ocurre cuando el alumno ve que la información le sirve, cuando el maestro le puede motivar personalmente, cuando yo puedo ir hacia él y, como dije ahora, conozco por discernimiento una necesidad y a través de esa necesidad le muestro una verdad bíblica, o lo llevo a mirar que en él hay algo que no ha visto, ¿sí? Y que eso que no ha visto está impidiendo su crecimiento. El Espíritu Santo de Dios quiere usar al maestro como su herramienta de motivación sobre el estudiante. El maestro trabaja externamente mientras el Espíritu Santo trabaja internamente. Mire, cuando tú oras siempre antes de ir a tu clase, cuando tú le das el control al Espíritu Santo para que Él lo haga, es increíble las cosas que pasan. Como yo he decidido cambiar la palabra increíble porque esa no habla de fe, yo más bien digo es asombroso y divino, sobrenatural. Cuando tú le pones a Dios tu clase y tú le dices a Dios, Señor, que mis palabras sean usadas a través de tu Espíritu y tu gracia para que ellos oigan lo que necesitan escuchar. Que tus palabras y mis boca, mis cuerdas vocales se pongan allí de manera que ellos sean instruidos en toda sabiduría, conocimiento de tu verdad. Cuando nosotros dependemos de que Él sea el que lo haga, mi amado, tú vas a decir cosas que ellos van a entenderlo de una manera que tú dices, ups, yo lo dije, ¿a qué hora lo dije? ¿Por qué? ¿Qué se trata esto? De que nosotros le damos el derecho a que el Espíritu Santo use una lección tan sencilla como esta, como para hablarle a muchos, o a alguien en particular, de necesidades o de cambios particulares que la persona tiene que dar. Recuerda que todo este asunto de la enseñanza no tiene que ver con que, aquí no estamos enseñando a cortar madera para ir a cortar madera. Aquí estamos enseñando a ser maestros para que vayan a ser maestros. ¿Sí? El fin de todo esto es la propagación del Evangelio, que Él continúe, que los 2000, ¿qué será? 20 años más 33 de la vida, 2053 años, no sé cómo se harán las cuentas, pero desde que el Señor Jesús nació hasta aquí, hasta el día de hoy, estas verdades bíblicas, estas verdades de Dios que transforman la vida y que dan esperanza, sigan siendo vigentes y se sigan pasando y no se dejen de pasar. Y nosotros lo tenemos que hacer unidos al Espíritu Santo, siendo motivadores y guías y entrenadores de esos nuevos maestros, de nuevas personas que van a seguir haciendo lo que tú y yo estamos haciendo. Entonces, la idea del cuerpo de Cristo es que un solo maestro no es la respuesta de Dios. Yo he sido parte de muchos que ahora
han superado lo que yo he enseñado. Yo he sido parte de la enseñanza de hombres y mujeres que hoy en día están haciendo cosas mayores, y yo le doy la gloria a Dios por eso. Esto es un trabajo de equipo, esto es un trabajo del cuerpo de Cristo. Tú vas a sembrar algo, otro va a regar, pero el que da el crecimiento es el Espíritu Santo. Entonces, y la gloria es para Dios. Hoy tú vas a enseñarle a una persona que está siendo nuevo discípulo, pero más adelante él va a tener otro ayo, otro maestro que va a enseñarle a ser un mejor líder, a ser un mejor sacerdote, una mejor esposa. Entonces, la unión y la correlación de ese toque personal, mi amado, es que, acuérdate, tú enseñas a partir de quien tú eres, pero eso está unido y coayudado por la unidad del Espíritu Santo. Motivación creativa. Como les decía ahorita, es necesario que nosotros seamos muy creativos. Para eso hay que invertir tiempo, enfocarse, no estar metido en 3000 cosas en la iglesia, sino enfocarse en lo que vas a hacer. Ahora, una vez que usted conozca a los estudiantes, déjenos que ellos lo conozcan a usted. Y entonces construya creativamente desde esa base. O sea, cuando se cumple la ley del corazón y de la comunicación, estableciendo puentes y pasando la información de corazón a corazón. Por eso el orden de estas leyes es bien importante. Cuando tú tienes ese conocimiento y has estado en ese compartir y en ese relacionarse con tu estudiante, entonces de ahí puedes formar cosas creativas. De ahí tú mismo vas a darte cuenta qué es importante o no para una persona. ¿Cuál es el mejor ambiente donde la persona se desenvuelve para que ella sea libre para expresarse? O la manera más fácil para que ella abra su mente y pueda recibir las verdades bíblicas. Llevarlo a tomar café, para unos funciona, para otros estar en su casa o invitarlos a la casa de uno. Para otros es un lugar, una oficina, un lugar que muestre autoridad y poder. Para otros un ambiente relajado, chores, tenis como en el campo. Para otros ser muy ejecutivos, muy serios. Entonces, cada una de esas cosas va a hacer que usted pueda crear en medio de eso un ambiente de enseñanza, el mejor momento para enseñar. Puede ser, y escúchamelo bien, puede ser el que hagas un juego de mesa, como puede ser el que hagas una clase de mujeres, una clase para estudiar cierto tema en particular. O sea, nosotros tenemos que tener esa perspicacia de mirar más allá para poder encontrar los momentos enseñables creativamente para que el estudiante pueda aprender la lección que le queremos dar. Nosotros debemos ser creativos y usar una variedad de métodos para motivar a los estudiantes. Ojo con los métodos: juegos, actividades afuera, en el campo, actividades dentro, cambio de grupos. Cuando tú estás en su salón, cuando estamos 1 a 1, háganse en parejas, cambien las parejas, grupos de 3, grupos de 4, hagamos una obra de teatro, hagamos una cartulina, una exposición, tráiganme en esta investigación. O sea, el poner eso, y ahorita vamos a hablar de las tareas, el poner esas actividades creativas van a ayudar al aprendizaje del estudiante, mientras que nosotros, por supuesto, las hagamos bien pensadas, bien analizadas. ¿Cuál es la pregunta de examen? ¿Qué sugiere el Dr. Hendricks con referencia a la creatividad y la prohibición? Nunca prohíbas si no vas a proveer. Ahí él nos enseñaba algo típico que gracias a Dios ya no pasa. Un libro tiene un poquito de años atrás, bueno, no pasa en alguna de nuestras iglesias, no sé en cuál otra pasará, pero la imagen lo dice, el libro que nos enseñaba el doctor es: no prohíbas que canten su música si no les provees un espacio para que ellos desarrollen. O sea, el prohibir hacer cosas porque se nos hace a nosotros pecaminosas. Ojo, si es pecado, si están fuera de los lineamientos o es que a ti no te parecen. Creo que es Dante Gabel el que habla que su pastor decía que las guitarras eran del infierno, que el acordeón es el instrumento del cielo, decía este varón, y con ese acento y todo. Pero es su concepto personal, ese es un concepto de él, esa no es una realidad eterna. ¿Qué dice la Biblia? Las realidades eternas son las que tenemos que hacer cumplir, no lo que nosotros opinamos, no nuestra interpretación. Entonces, recuerda que ahorita estamos enseñándole, y tú, no sé, que estás ahí escuchando, qué edad es la de tus estudiantes, pero lo que tú estás enseñando es válido para todos. Entonces, obviamente lo vas a enseñar
según las diferentes edades a las que tengas que enseñar. Pero las verdades son eternas. Y si tú vas a prohibir algo, es porque vas a proveer un espacio para que ellos en esa área o en eso que estás quitando, recuerda que uno no quita para dejar vacío, uno quita para llenar. O sea, se quita una mentira y se pone una verdad. Se quita un mal hábito con un buen hábito, para sembrarse un buen hábito. Esa es la ley del reemplazo. Entonces, igualmente, como maestro no podemos decir, no, esto no y ya. No, es esto, pero ¿cómo? ¿Cómo lo reemplazo? ¿Cómo suplo yo esa necesidad o ese hábito o ese deseo o ese gusto? Igualmente en las actividades, ¿no? Dice, perdón, no solo decir no hagas esto, sino decir también puedes hacer esto. La creatividad está disponible, pero no estamos proporcionando oportunidades para que se manifieste. Estamos nosotros como maestros matando la creatividad por encerrarnos nosotros en nuestras creencias, a veces en nuestras propias rutinas, por no dar tiempo. Entonces, seamos creativos, hagamos obra de campo, tarea de hacia afuera. Creemos espacios para que la gente pueda manifestar y poner en práctica lo aprendido de una manera creativa. ¡Wow! Eso me habla a mí, comenzando por mí. ¿Está usted motivado? Es una pregunta que nos dice aquí. ¿Por qué las personas motivadas se convierten en agentes de cambio? O sea, una persona altamente motivada es una persona que se llama agente de cambio. Una persona que está motivada es una persona que tiene pasión. Una persona que tiene pasión es porque ha conocido un propósito. Una persona que ha conocido un propósito es porque ha recibido a Cristo y tiene ese llamado, tiene esa visión. Entonces, yo soy testigo vivo de lo triste que es cuando a nosotros la motivación se nos acaba. Nos hacemos inertes, nos sentamos y no participamos del gozo del Señor. Tal vez tenemos paz, tal vez estamos ahí, pero la motivación hace y genera en nosotros como toques eléctricos, que donde vamos llevando energía, donde vamos mostrando verdades, donde estamos diciendo Cristo vive, donde nuestra vida toda habla de un Dios que da gozo, que da paz, que da alegría. Pero como maestros, en nuestra escuela, en nuestras clases, en nuestro compartir con nuestro estudiante, cuando estamos esta hora, 40 minutos, hora y media, estamos tan altamente motivados que hacemos y les provocamos a ellos a que hagan cambios realmente. ¿Qué resultado de su enseñanza honestamente espera usted en las vidas de los estudiantes? Esa es una buena pregunta. Esta es una pregunta de final. ¿Qué enseñanza? Y es una pregunta de examen, fíjense. ¿Está usted motivado? Y la pregunta que nos dejó ahí antes. ¿Qué resultado de su enseñanza honestamente espera usted en las vidas de sus estudiantes? Recuerdo mucho cuando enseñábamos en la escuela de superación que eran personas inconversas. Era, oh my gosh, era un clamor y un llorar en la oración de que la gente que no conocía a Cristo, que tenía la verdad de santos y de ídolos y de velas encendidas y rosarios y otra cantidad de cosas que lo apartaban de Jesús, del único intercesor entre Dios y los hombres, del camino, la verdad y la vida. Yo le decía a Dios que las palabras que Dios me pusiera en la boca fueran tan prácticas, tan sencillas, que ellos no rechazaran esas verdades hasta no ser expuestos a toda la verdad y que el Espíritu Santo los llevara a ellos decidir por la verdad. Nunca fue acusar, nunca fue criticar, nunca fue juzgar, nunca fue señalar, porque todo se respeta, sus creencias se le respetaban. Pero yo le rogaba a Dios, porque la motivación, ¿cuál era? La salvación. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu expectativa como maestro? ¿Anhelas en tu corazón que tu enseñanza realmente cambie vidas? Como el libro se llama. Ese nombre es una estampa que tenemos que tener enseñando para cambiar vidas. No es el nombre de un libro. Ese no debe ser el nombre de una clase que tú nada más tomaste en el 2020. Con una señora ahí colombiana que ya no habla tan colombiano. No. Eso tiene que ser una estampa en tu corazón y en tu mente.
de que cada vez que enseñas, tú enseñas para cambiar vidas a través del poder del Espíritu Santo dado en la palabra de Dios. Esa debe ser tu motivación. ¿Estás tan motivado, mi amigo? Wow. Bueno, esta fue la ley del estímulo, la ley número 6, y hoy, que es una clase larga, vamos a seguir con la ley número 7, que es la ley de la preparación. Y la ley de la preparación, con ella terminamos y vamos a hacer un resumen, vamos a hacerla rápidamente. ¿Qué nos dice la séptima ley? Dice, el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, yo enseño, ellos aprenden, ¿no? Recuerden que ese es el resultado. Será más eficaz si tanto los estudiantes como el maestro están adecuadamente preparados. Usted va a decir, pero ¿cómo así? Si yo soy estudiante, ¿cómo voy a estar preparado? Véngase leído. ¿Qué quiere decir esto? Y esto lo digo con mi corazón, con la mano en mi corazón y con todo el respeto que yo le debo a todos los alumnos. En la experiencia que tengo, no sé cuántos años ya, si son 10 o 12 o 15 enseñando, yo he visto que aquellos que hacen un cambio acelerado son aquellos que leen la Biblia y que leen libros. He conocido 2 o 3 hermosas mujeres que no sabían leer y se propusieron aprender a leer aún leyendo la Biblia, y lo hicieron. Y hoy en día puedo decir que han sido transformados. O sea, en otras palabras, no hay excusa. Cuando habla de la ley de la preparación, por supuesto, nosotros como maestros prepararnos, pero el énfasis que hace el doctor Hendricks aquí es de que el estudiante venga con una parte adelantada. Yo les dije y les he dicho en alguno de las clases que tuvimos, espero que usted ya le haya leído el libro, espero que usted lea el libro 2 y 3 veces, espero que le haga tarjetas y resuma las leyes y haga tarjetas como tarjetas de esas, no sticky notes, sino de esos cartoncitos de los niños, donde hacen de memory cards, donde usted pueda colocar los principios más importantes de cada una de las leyes y de la manera en como usted la entendió, ya sin apartarse de la verdad, pero en su idioma, en su manera, en sus propias palabras. ¿Por qué lo digo esto? Porque si usted no lee y si usted no se prepara antes de llegar a la clase, cualquiera que sea la clase, inclusive mi amado, y lo digo hasta para mí misma, los domingos para ir a la iglesia, nosotros nos levantamos temprano, desayunamos para no andar con hambre y queriendo que el servicio se termine rápido, nos preparamos que la Biblia no nos falte, que haya una libreta de notas, que tengas una pluma para escribirlas, ¿sí? Y que ores previamente para que la palabra de Dios y la adoración te nutra y te guíe. ¿Qué va a pasar? Cuando tú eres estudiante, si tú sabes que tienes una clase que se llama Enseñando para Cambiar Vidas, si tienes un libro el cual tienes que agarrar, ver, entonces tú no vas a poder entender lo que alguien te está enseñando, un maestro te está enseñando, si tú no has leído el libro. Porque lo que nosotros tenemos oportunidad de enseñar en estos minutos no es nada que ver con lo que el libro dice. Recuerda que el libro fue escrito por un hombre y una mujer que llevó años recibiendo la capacitación de Dios para escribirlo, que luego oró, meditó, escribió, recontraescribió ese draft, ese borrador, hasta que por fin se publicó. Entonces, nosotros tenemos que ser diligentes en leer. Recuerdo mucho que creo que fue hasta en este mismo libro, que cuando tuvimos esta clase hace muchos años en la Escuela de Superación Personal, yo le pedí a los alumnos, a los líderes, no eran alumnos, eran los líderes que estábamos capacitando, que hicieran el resumen del libro, de lo aprendido, de cada una de las leyes. Y hubo una persona en especial que se tomó casi 3 meses en entregármelo, pero cuando me lo entregó, tenía una cara de satisfacción, porque fue un gran reto, ¿sí? Porque la persona se tuvo que dar a la lectura, se tuvo que dar al resumen. No era el punto de cumplirla, era el punto de cumplir un tiempo, de satisfacer una tarea para el maestro. Era el punto de hacer algo que lo ayudara a entender y a crecer, a estar preparado. Entonces, la preparación para que haya, si miramos la siguiente gráfica, la preparación es el fundamento
para que haya éxito. Sin preparación, tanto del estudiante como del maestro, el éxito en la enseñanza no se va a dar. Porque por más que nosotros pasemos horas aquí, si tú no lees el texto, si tú no lees la Biblia, no vas a aprender. Recuerda lo que nos enseñó acerca del proverbio chino en una de las leyes. Creo que era la ley del aprendizaje. Y es que lo que oímos se queda al 10%. Pero en cambio lo que oímos, hacemos y escribimos, en mi caso, que si yo lo veo, casi que se queda una retención del 90%. Entonces, en esto de la preparación, el estudiante se tiene que preparar en leer el libro, hacer su síntesis o resumen, escribirlo a su manera, a cómo lo entendió con sus propias palabras, y obviamente que el maestro haya hecho su tarea como maestro, ¿no? Que haya preparado su clase, su audiovisual y que esté aprendida su lección. Vamos a ver qué dice la pregunta de examen. Y dice, ¿cómo expresa el Dr. Hendricks la ley de la preparación y con qué contribuye John Milton Gregory a su pensamiento? Eso está en la página 129. Y dice, el proceso de la enseñanza, aprendizaje, será más eficaz si tanto los estudiantes como el maestro están adecuadamente preparados. Gregory dice que muchos maestros van a la clase sin preparación, sin poder y sin entusiasmo. Ahora Gregory nos habla a nosotros. Ahora yo te hablo a ti, me hablo a mí misma. Si le estamos diciendo al estudiante, lee el capítulo, lee el texto, lee el libro bíblico o la cita bíblica, nosotros como maestros estamos leyendo. Para dar una clase como estas, mi amado, tenemos que leer el libro 2 o 3 veces, porque es demasiada información y yo no puedo en una clase estar leyendo el libro. Para eso tenemos la ayuda donde vamos a poner las cosas importantes y más sobresalientes del libro. Pero tú como maestro, la preparación es altamente importante, es prioritaria. Podrás tener todo el corazón, podrás haber establecido los puentes, podrás tener la pasión por comunicar, pero tú no te preparas, tú vas a hacer mal tu trabajo. Acuérdate la ley de la comunicación. Tú tienes que tener una introducción, un contexto y una conclusión. Si eso tú no lo preparas y no lo desarrollas bien, entonces vas a dar vueltas. Entonces, bueno, pues vamos a investigar y seguramente Dios querrá y vamos a llenar de amén, aleluya, amén. La verdad es cierta, ¿verdad? ¿Verdad? Y pues vamos adelante, porque mientras que la verdad, ¿qué dije? No dije nada. Y así hay muchas personas que a veces entran al púlpito, entran a un salón de clases y están repitiendo lo mismo o están leyendo, mi amado. Con amor se lo digo, por favor, en su clase lea el libro, solo los puntos importantes. Si necesita leer todo el libro, haga que los alumnos o la audiencia lo lean. Y usted de ahí avanza, usted de ahí lo apoya, usted de ahí lo hace más grande, lo desmenuza, le da contexto. Usted no va a una clase a leer libros. Usted va a una clase a dar de lo que Dios hizo en su vida a través de ese libro y a enseñárselos a ellos para que ellos puedan asimilar esas verdades y ponerlas en práctica para sus vidas. ¿Ok? ¿Qué más dicen las preguntas? ¿Qué plano método alternativo sugiere Hendricks con referencia al principio de la clase? Y este es el reto. Aquí es donde viene. Nosotros como adultos lo debemos de hacer. Es definitivo. Yo confío en que ya ustedes obviamente tenían el libro y ustedes ya debieron haber leído sus capítulos. Pero dice aquí, es que nosotros como maestros no debemos de pensar, de tomar como por ende, que a la hora que empieza la clase, el punto de partida es crear interés en el tema. ¿Por qué? Porque perdiste todo el tiempo. Si tú no entras como con el punto que ellos ya lo leyeron, que ya lo tenían asignado como tarea, sino que, y que de ahí lo desarrollas, ya perdiste la hora de la clase, apenas induciendo a la gente en entender una verdad que ya debieron haberla leído. Nosotros la profundizamos, nosotros aclaramos, resolvemos preguntas y resolvemos dudas, ¿sí? Entonces, no pensar en el principio de la hora de clase como el punto de partida para crear interés en el tema. No podemos creer que la hora que tenemos de enseñanza es crear interés en el tema, no, sino que es el punto de comienzo, o sea, que ya la tarea fue asignada y yo aquí lo que hago es desarrollar. Eso es la parte de la preparación del estudiante,
que el estudiante ya viene con el interés en el tema porque ya lo leyó del libro, del texto o de lo que haya sido asignado. ¿Ok? Dice la siguiente pregunta. ¿Qué explicación existe? ¿Por qué razón sugiere Hendricks que cambiemos nuestra manera de pensar acerca de cuándo debe ser el principio de la clase? Y él dice, para que a la hora de la clase usted siga desarrollando el impulso ya creado. Y cuando lleguen al final de la clase, los estudiantes habrán encontrado respuestas a sus preguntas. O sea, si usted le deja la tarea asignada de que el estudiante prepare su clase en casa, leyéndola y haciendo la síntesis y sacando preguntas y dudas, cuando ellos lleguen a la escuela y lleguen delante del maestro, ellos van a sustraer del maestro todo su conocimiento y experiencia resolviendo esas preguntas, no aclarando el tema o provocando interés en el tema. Dice, y cuando lleguen al final de la clase, los estudiantes habrán encontrado respuestas a sus preguntas y soluciones a los problemas y estarán motivados para seguir estudiando el pasaje por su cuenta o con otros. Entonces, por eso la ley de la preparación sugiere que el estudiante sea altamente motivado a través de las tareas. Vamos a mirar qué dice en la pregunta 4. Dice, ¿qué relación existe entre la ley de preparación y las tareas? La ley de la preparación provee las bases para hacer las tareas. Mientras usted no le da una tarea a los estudiantes, ellos no la harán. Si nosotros no miramos o no creemos en que el estudiante necesita previamente venir embonado con una idea de lo que va a aprender, entonces no dejamos tareas, sino que venimos a hacer todo como una predicación. Pero el aula de clases da información muy sustancial y sustanciosa, específica para la audiencia que tienes. Entonces debe de ser bien aprovechada. Y la manera de aprovecharla es poniendo tareas exitosas. Las tareas exitosas provocan reflexión. ¿Qué quiere decir que provocan reflexión? O sea, que te preparan mentalmente, te hacen pensar, ¿sí? Hacen que la persona mueva su cerebro. ¿Qué más hace? La tarea provee contexto. Una buena tarea provee contexto. O sea, que crea un fundamento sobre el cual edificar. Te dan bases, te va con información. El estudiante llega consciente del problema, de la temática, del asunto a tratar, del pasaje y cómo relacionarlo con su vida y con sus experiencias. Y de ahí, obviamente, sacan sus preguntas y sus dudas. Además, también, ¿qué hacen? Desarrollan hábitos. Cuando tú pones tareas, tú estás poniendo una plataforma de ejercicio, de práctica, para que el estudiante tenga una forma de estudiar independientemente de la escuela, sino que lo haga él a solas en su casa. Y motiva a esos estudiantes no solo a recibir enseñanza de la palabra de Dios, sino a estudiarla por sí mismo. Y esto es la diferencia entre aquel que va como la aurora hacia arriba o entre aquel que va cayendo y va cayendo. Todo aquel cristiano que realmente tiene éxito en su vida como creyente es aquel que estudia la Biblia por sí mismo. La Biblia y libros relacionados que lo apoyan. Si nosotros como maestros no motivamos a esos estudiantes a través de tareas bien puestas, exitosas, que les lleven a ser intelectualmente, a accionar su mente, a pensar, que les lleven a reflexionar, a mirarlo, a reflexionar en su vida personal, en su contexto de vida, pero tampoco que los lleven a hacer hábitos. Olvídate, no estamos haciendo la tarea como discipuladores, como maestros de escuela bíblica o aún en la célula. Es bien importante que le dejemos a los estudiantes algo con lo cual ellos se nutran durante la semana o el día antes de la clase, para que ellos puedan crecer. Nuestra meta como maestro es desarrollar estudiantes para toda la vida. Acuérdese que es el maestro, es un estudiante permanente. Esa fue la primera ley que soñamos. ¿Qué más dicen las preguntas? Dice, número 5. De acuerdo al doctor Hendricks, ¿qué beneficios traen las tareas? Número 1, es lo que hablamos ahora, reflexión.
Precalientan la mente para que esté trabajando antes de comience la lección. Proveen contexto, un fundamento para el cual edificar. Y desarrollan hábitos para el estudiante, el estudio independiente y personal. Este es el beneficio más importante de las buenas tareas. El desarrollo de un hábito del estudio independiente. O sea, mi amado, hay que dejar tareas. ¿Y cómo son esas buenas tareas? Entonces, las buenas tareas motivan a las personas a no solo recibir enseñanza de la palabra de Dios, sino a estudiar por sí mismos. Recuerde que nosotros queremos desarrollar estudiantes para toda la vida. Eso es importante. Queremos desarrollar estudiantes para toda la vida. O sea, maestros que sean estudiantes. Las tareas deben de ser creativas, que son características de las tareas exitosas, que son creativas, estimulan el pensamiento y son realizables. ¿Sí? Eso es pregunta de examen. ¿Cómo podemos saber si hemos asignado una buena tarea? Si son creativas, si tienen un objetivo claro, si estimulan el pensamiento y si son realizables. ¿Qué quiere decir son creativas? O sea, que necesitan un objetivo claro, deben ser diseñadas con propósito, deben estimular el pensamiento, o sea que desafíen la mente de los estudiantes, ayúdenlos a pensar, no le dé todo molido, háganlos que ellos investiguen, que ellos tengan esa curiosidad y vayan más allá. Y que sean realizables, no amontone tareas, no les cargue de trabajo, que luego ellos no quieran hacer nada, sino que denles tareas que sean realizables y donde ellos de verdad se puedan mover con frescura para profundizar en su pensamiento y en su vida diaria. Ahora, ¿qué pasa si ellos no quieren hacer tareas? ¿Sí? Perdón, vamos a ver. Recuerden, si la tarea es predecible, o sea, si tú le dices todo molido, menos impacto tendrá. Y si es impredecible, o sea, como que lo dejas en la curiosidad, traes algo a la mesa que no habían visto, como Jesús trabajaba, que nunca sabíamos qué era lo que iba a hacer, escupía, tocaba, hablaba, ordenaba. Si son impredecibles, pues más resultados van a tener. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué relación existe entre la anticipación y el impacto? Hay una correlación directa entre lo predecible y el impacto. Mientras más fácil sea predecir lo que usted va a hacer, más bajo será el impacto. Recuerda que nuestra enseñanza no debe de impresionar, no debe de, ¡uy, qué buena enseñanza! Debe impactar, debe dejar una huella, una marca en el corazón y en la mente de la persona, en su carácter, el cambio, la transformación. Entonces, entre más fácil sea predecir lo que vamos a hacer, menos va a ser el impacto de la tarea o del efecto de la enseñanza. Mientras más difícil sea predecir, más alto será el impacto de la enseñanza. Número 8. ¿Qué descubrió el profesor Hendricks después de años de enseñar acerca del nivel de confianza que tienen las personas en su habilidad para entender la Biblia? Y aquí es donde viene que se relaciona un poquito en cuanto al impacto y la tarea difícil y lo predecible. El que nosotros tomemos por sorpresa a nuestros estudiantes en el aula para que ellos se levanten y den una explicación acerca de una cita bíblica o de un contexto bíblico que se les esté enseñando, eso es algo impredecible, eso es algo que se les toma por sorpresa. Y el impacto va a ser mucho más grande porque ellos, aunque tengan nervios, aunque de pronto no lo hagan tan bien como el libro nos enseñaba de tantas veces que al principio él se equivocaba o en sus primeras predicaciones que no fueron nada aplaudibles y que hasta vergüenza le daban, como decía él, me quiero esconder detrás del telón. Pero cuando nos exponemos a esas situaciones, el estudiante va a romper con yugos, va a entrenarse en la verdad, en un ambiente de confianza. Un ambiente de confianza establecido, ¿por qué? Porque sabemos y nos hemos relacionado con ellos de corazón a corazón. Ellos saben que los amamos y saben que lo que queremos es que aprendan, ¿cierto? Eso es una de las leyes anteriores que se tiene que cumplir. Mientras eso se cumpla, mientras leemos al estudiante la seguridad de un ambiente sano, un ambiente de respeto, un ambiente donde él se sienta cómodo para exponer sus opiniones, entonces el estudiante va a poder estirarse y aunque le salga mal y aunque no sepa cómo, él va a poder salir adelante. El que lo pongamos a hacer un ensayo, un resumen,
un escrito o un currículo, ¿no? Que venga y expónganos, o crea una obra de teatro, o haznos un diálogo acerca de esto. ¿O tú qué crees que pensaría? ¿Cuál es tu opinión acerca de la actitud de tal cosa dentro de la Biblia? Cuando nosotros hacemos preguntas donde el estudiante tiene que mover su cerebro, tiene que salirse precisamente de la comodidad y retar su intelecto y aplicarlo a su vida diaria, cuando le decimos, y en los tiempos de hoy, en una situación como la que Pablo vivió, que primero hizo mal y ahorita Dios lo llama, ¿cómo tú te sentirías? ¿Qué harías tú? ¿O cómo te sentiste tú cuando Dios te llamó, cuando eras pecador y ahora que eres santo porque estás en Cristo? Cuando podemos hacerlos salir de la comodidad y exponerse en hablar en público y crear ese medio de comunicación, estamos haciendo que el estudiante realmente ponga en práctica lo aprendido y que haya un verdadero impacto. Entre más difícil sea la tarea, o sea, no la puedan predecir, más alto será el impacto del aprendizaje. ¿Sí? El adulto promedio profesional, el reto del silencio. Estoy un poquito. En el reto del silencio, es que hay veces que nosotros como maestros, y como yo, la regamos porque lo decimos todo, porque queremos hablar mucho. Hay veces que hay enseñanzas o predicaciones que bla, 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 y no dejamos que momentos donde haya un awkward silence, como un silencio extraño, como que bueno, pues usted maestra, díganos, ¿no? No, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué entienden ustedes? Cuando nosotros nos damos por usados, o sea, ay no, qué bueno que me usen, yo lo sé, yo lo estudié, pero cuando nosotros silenciamos nuestra boca, ya no ponemos una opinión más, sino que le damos oportunidad a que el grupo de estudiantes, entre ellos, uno lance la pregunta y ellos saquen la respuesta, por más que sea la respuesta, no solamente errada, sino mínima o de bajo impacto, y nosotros aplaudamos eso, los estimulemos y los motivemos, el estudiante va a aprender, el estudiante va a hacer que ellos sean motivados y que crean en que ellos pueden también desarrollar sus pensamientos, sacar sus conclusiones y exponerlos en voz alta. Dice, el reto de silencio, eso es lo que se debe de hacer en clase de vez en cuando, y eso anima a las personas a hablar y exponer sus inquietudes acerca del tema. Entonces, cuando nosotros le damos la oportunidad que ellos hablen y que nosotros ya nos callemos un poquito y que ya no se trata de lo que nosotros estamos enseñando, sino de lo que ellos necesitan aprender. De todo lo que estamos diciendo, ¿qué duda hay? ¿Qué pregunta tienes? Y es eso, cuando facilitamos eso en la clase, se hace más enriquecedora y te aseguro que va a haber más oportunidades de aprendizaje. La clave para el estudio de la Biblia: enseña a las personas qué buscar, enseñarles a las personas qué buscar para que entonces ellos lo puedan encontrar. No es enseñar, no es encontrárselos, es decirle qué buscar, ¿sí? Apasionarlos porque en la Biblia hay respuestas. Y cuando nosotros les enseñamos a ellos eso, que ellos ahí, que la Biblia tiene para ellos secretos escondidos que ellos pueden descubrir de manera personal y privada y particular, entonces ellos lo van a encontrar. Ese es el secreto, esa es la clave para enseñar a la gente a leer la Biblia. La Biblia, qué bueno que la leemos de corrido, página a página, libro a libro, pero debe haber momentos, y primordialmente digo yo a nivel personal, esa es la manera más nutrida y valiosa para leer la Biblia, y en momentos donde la lees para ti, te detienes acerca de tus necesidades y la aplicas a nivel personal, porque cuando es hacia uno, entonces es cuando se realiza la transformación. ¿Qué relación tiene la siguiente pregunta de examen? ¿Qué relación existe entre nuestra confianza en los alumnos y su confianza en sí mismos? ¿Y cuáles principios podemos usar para animar a la participación? Acuérdate de lo que estábamos hablando, de ponerlos en momentos incómodos, de situaciones no predecibles, de momentos donde le digo ponte de pie, el más callado, ponte de pie, el que de pronto se ve más, hasta tal vez el que habla más y dice que quiere saber mucho, o tal vez el que llega tarde. No por ponerlos en un spot y hacerlos ver como que uno,
sino para que sean momentos de aprendizaje. ¿Qué relación existe entre eso? Y dice, si las personas tienen confianza en usted, ley del corazón, ley de la comunicación, su tarea es valerse de esa confianza y transferírsela para que, a fin de que ahora ellos confíen en sí mismos. Cuando ellos te conocen a ti como una persona de carne y hueso, una persona que empezó como ellos, desde cero, que tuvo que ser enseñada, que tuvo que ser entrenada, que se equivocó, que pasó fracasos, éxitos, dificultades y batallas. Entonces, cuando tú le pides a ellos enfrentarse a una batalla, a un reto de exponer algo en público, crear algo que ellos no saben cómo hacerlo, ellos van a sentir confianza en que sí lo pueden, porque te conocen de que tú sí lo lograste. Mira cómo se unen esas leyes. Mira cómo es importante que nosotros cumplamos y conozcamos con las 7 leyes de la enseñanza para cambiar vidas. Y esta ley de la comunicación que crea puentes y la ley del corazón que se comunica a través del sentimiento, pues hace que nosotros podamos entonces motivarlos y empujarlos a que hagan tareas que realmente los reten, porque van a tener confianza en nosotros y no se van a sentir señalados, expuestos o como que, ay, qué pena, ¿qué me va a decir? No, porque nos van a ver como sus ayudas, como yo estoy del lado de ti, no como yo te estoy aquí señalando, sino yo estoy aquí contigo a tu lado y te estoy guiando, te estoy acompañando. Dice, y mientras más confianza tengan en usted, mayor será su potencial de desarrollar esa autoconfianza en ellos. Cuando ellos confían en ti, tú tienes un potencial altísimo de ayudarlos a desarrollar su confianza de ellos personal. Así que, amigo amado, como maestro, ganes esa confianza, porque tenemos que sacar esos tesoros, esos diamantes que están ahí todavía con falta de pulimiento y con falta de conocimiento tal vez y experiencia, pero los tenemos que sacar para que brillen aún más de lo que tal vez nosotros hayamos hecho y hayamos pasado. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dándonos al nivel de ellos, conociéndonos, dándonos a conocer, teniendo una relación con ellos que nos importe y mostrándoles que sí es posible, creyendo en ellos, animándolos siempre. ¿Por qué? Porque entonces ellos van a romper con el temor a hablar en público, el temor a hacer una exposición, porque muchas de las excusas que dicen es, yo no leí, yo no entiendo toda la Biblia, es que yo no tengo tanta revelación, es que a mí me da mucho miedo hablar en público. Bueno, esto que te estoy hablando aquí, esta relación entre la confianza mutua entre alumno y estudiante, es el que rompe esto y logra sacar nuevos maestros, predicadores, pastores, conferencistas, seminaristas. Es importante que tú te des a esa tarea como maestro. ¿Por qué? Porque hay muchas personas con grandes capacidades, con grandes talentos, que por causa de la falta de confianza en sí mismos, de la falta de la oportunidad de saltar en el charco. Recuerdo cuando yo empecé, primero hacía clases de discipulado, empecé en un grupo pequeño, pero mi primera predicación fue en uno de los desayunos de mujeres hace muchos años con la pastora Maribel. Yo le ayudaba a colocar las mesas y los manteles y a coordinar el desayuno de mujeres. Y un día ella me dijo, me gustaría que predicaras, y fue mi primera predicación en la vida. Si ella no tiene esa confianza en mí, ella no me reta y me avienta esa oportunidad, yo no lo hago. Entonces, es igual tú como maestro. Cuando tú le pides una tarea de este tamaño a un alumno tuyo y él no se siente perseguido, acosado, sino que se siente en una atmósfera de confianza, donde conoce que tu propósito y tu intención es que él crezca, entonces tu alumno se va a sentir retado, se va a sentir acompañado y con confianza va a venir a ti para repasar o para ver dudas y va a poder desarrollar esos talentos y esos dones que Dios les ha dado. Ahora, dice, principios para animar la participación. Número 1, animarlos a participar. Lógico, no, tú puedes, ándale, sal adelante, habla, tu voz, tú tienes un tono de voz, tú tienes algo que decir, tu testimonio vale, y para eso estás estudiando, y tú eres hijo de Dios, o sea, dale todo el ánimo que puedas a ese estudiante. Número 2, dales crédito cuando lo hacen. Amado, aquí no estamos para calificar si estuvo mal o bien, aquí estamos para motivar y corregir, para decir qué bien que hiciste esto, estuvo espectacular esto, pero creo que puedes mejorar esto. Esta área
necesitas trabajar un poquito más, pero qué bien que hiciste todo eso. Como lo hizo el Señor Jesucristo, Él siempre daba gracias y exaltaba lo bueno y después corregía o nos exhortaba. Nosotros como líderes y como guías animadores de maestros de estos alumnos, así debemos de hacer. Démosles crédito cuando lo hagan bien. Y finalmente, hay un escrito que él dice allí que me gustó mucho y dice: el que pregunta es tonto por un minuto y el que no pregunta es tonto por toda la vida. Así que crea una atmósfera en tu clase y en tus tareas y en tus motivaciones para que ellos practiquen lo aprendido, de manera que ellos, aunque se sientan tontos o ignorantes, se sientan que son muy capaces e inteligentes. ¿Por qué? Porque entonces, ¿en dónde está el aprendizaje? El aprendizaje está en aprender haciendo, ¿sí? Primero lo haces consciente y luego lo haces inconsciente, pero para llegar a la inconsciencia tienes que hacerlo uno por uno. Ay, primero aquí, luego allá, y lo hice bien, no lo hice bien. Un predicador grande y experimentado no llega allí porque nació de la mañana a la noche y ¡pum!, ya predicó súper bien. Lo hace a través de la experiencia, a través de errores, a través de correcciones, a través de críticas constructivas, aún a través de críticas destructivas cuando las tomas con humildad y con amor. Entonces, nosotros tenemos que ser motivadores para que esos estudiantes tengan plataformas en la práctica con las tareas para hacer crecer su don y su talento. Y finalmente vamos a ir ya terminando con las preguntas. Número 10. ¿Qué podemos hacer cuando una persona desea controlar la clase? Ya se lo había dicho en una clase anterior, repasémoslo y dice: expresar aprecio por su contribución, muchas gracias por tus opiniones, nos gusta mucho tu participación, pero te pido por favor que nos dejes espacio para que otros participen en la clase. Y cuando dirija hacia él y hágale una pregunta, puede ser que esto haga que él nada más se enfoque en esa respuesta y ya no participe más, porque se va a sentir que lo tomaron en cuenta. Ahora, muy importante con esto, enseñemos a tomar notas. Desarrolle personas que puedan tomar notas. Ayúdales a proveerles un bosquejo básico. O sea, cuando vaya a su clase o enseñanza, lleve una hoja con algo del bosquejo de lo que usted va a enseñar, para que ellos y con espacios para escribir y rayas, ojalá, o en una hoja de rayas, para que ellos se den la oportunidad de escribir lo que están aprendiendo. Luego, mientras el tiempo transcurre, provéele bosquejos con menos detalles a fin de que ellos por sí mismos empiecen a llenarlos con información. La manera para la preparación y para el aprendizaje, y con esto termino la ley de la preparación, para hacer el resumen de todo el libro rápidamente y ya despedirme, es que, yo lo he dicho y lo vuelvo a decir, la manera para que el aprendizaje se dé cognitivamente es con esto regalo hermoso de Dios, que es el cerebro. Obviamente, ¿por qué? Recibimos verdades del alma que impactan nuestro corazón, pero nuestra memoria y nuestro sentido y nuestra inteligencia e intelecto se tienen que activar. La manera para activarse es cuando nosotros escuchamos, cuando vemos y cuando hacemos. De manera práctica, para nivel de estudiar. Obviamente, si fuera a manejar carros, si fuera a aprender a manejar una máquina de producción de una factoría, pues sería con la máquina. Pero en ese sentido que estamos estudiando palabras bíblicas y verdades que transforman la vida, yo de manera personal lo que practico siempre es que yo activo el ver cuando leo la palabra, el oír cuando la leo en voz alta, la palabra o el libro de estudio, y la memorización o la retención del contenido cuando yo escribo, a veces hasta literalmente lo que dice la Biblia o lo que dice el libro. Porque cuando yo muevo mi mano, y lo repito, ya lo había dicho, pero me gusta repetirlo, ¿por qué? Porque a veces hay momentos de enseñanza que se pierden, por escuchar otra cosa, me distraje. Así que pido disculpas por esta repetición, pero es una técnica de enseñanza. Y es que el aprendizaje es por esos sentidos, más cuando es de la palabra, por el ver cuando leo,
por el escuchar cuando lo leo yo misma en voz alta y por el momento de sentir, con el tacto, cuando yo activo mi mano y escribo lo aprendido, sea en un resumen o las palabras literales. ¿Por qué? Porque cuando tú mueves tu mano y haces la A, tu cerebro se está activando de que la A es una bolita y un palito. Y así sucesivamente cada palabra. Y eso hace que el nivel de aprendizaje se eleve. Ahora, ¿por qué es importante tomar notas? Aunque tus notas tú nunca más las vuelvas a leer, el concepto de tomar las notas va hacia eso. ¿Tú quieres ser un estudiante que aprende? Debes ser un estudiante que tomas notas. Toma nota en tus clases, toma nota en las predicaciones y toma nota cuando tú lees o tú solo a nivel personal la Biblia. Es importante que cuando tú leas la Biblia, no solo la estudies, la medites, sino que la escribas. Escribe la enseñanza que Dios te dijo en ese versículo. Escribe la pregunta que necesitas que Dios te responda. Escribe la síntesis de todo el contexto de la cita que hablaste. Y con eso, mi amado, usted está activando el nivel de aprendizaje al 100%, casi. Entonces, ahora yo te quiero dar un resumen rápido de lo que fue el libro Enseñando para Cambiar Vidas. Y yo oro para que Dios te dé a ti la memoria y te dé la pasión por comunicar haciéndolo bien. ¿Y cómo lo vamos a hacer bien? Con herramientas divinas como este hombre que Dios usó a través del Espíritu Santo, le trajo en la síntesis de años de experiencia para podernos enseñar que las 7 leyes que él sintetiza son las leyes que nos ayudan a nosotros a enseñar de manera correcta para tener una pasión de comunicar la verdad de Dios. Y las leyes del maestro, la ley de la educación, la ley de la actividad, la ley de la comunicación, la ley del corazón, la ley de la motivación y la ley de la preparación. La ley del maestro dice, crecer hoy para enseñar mañana. El maestro es un estudiante eterno. Si tú no puedes enseñar de un vacío, tú no puedes enseñar solo palabras, tú enseñas un contexto de vida. Por eso tú tienes que crecer a nivel intelectual, a nivel físico, social y emocional y a nivel espiritual. Tienes que mantener un equilibrio en cada uno de ellos. Mientras tú tengas ese equilibrio, tú eres un maestro eficiente y eficaz, porque vas a impartir una unción de ese crecimiento que da el Espíritu Santo en cualquiera de esas áreas. Segunda ley, la ley de la educación. La manera en que las personas aprenden determina la forma en que tú enseñas. Nuestro objetivo es que ellos aprendan, ¿cierto? Entonces nuestro reto es enseñar bien. Así que el maestro es un motivador, estimulador, uno que dirige, uno que anima, uno que alienta, uno que entrena, un coach, para que el estudiante desarrolle actividades y él haga actividades que lo lleven al proceso de la enseñanza. Para que el estudiante aprenda, no es que tú le des todo, es que tú lo dirijas, tú lo motives y para que él ponga en acción lo que ha aprendido. Ese es el proceso de la enseñanza. Ahora, se me paró aquí. Dice, la ley, la va a seguir en adelante. ¿Qué pasó en la siguiente? La ley de la educación dice que tiene 3 metas. Es el cómo pensar. Vamos a enseñarle en la ley de la educación a los estudiantes a cómo pensar, porque para poder hacer un cambio permanente en una persona hay que cambiar su manera de pensar. Y eso es a través de verdades bíblicas expuestas por la palabra de Dios. Entonces dice, vamos a enseñarles cómo pensar, vamos a enseñarles cómo aprender y vamos a enseñarles a cómo trabajar. Porque todo tiene que ver con la integridad del ser humano, con el intelecto, con lo que yo aprendo y aplico a mi vida y con lo que yo hago y ya pongo en ejecución, trabajo, o sea, ya se pone en acción. Vamos a la tercera ley. La tercera ley es la ley de la actividad. A máxima participación hay mayor aprendizaje. Tenemos que llevar a los estudiantes a que ellos hagan, a que ellos se pongan las manos al oficio, manos al arado. El máximo aprendizaje es siempre el resultado de la máxima participación.
Tenemos que mirar los desmotivados, tenemos que mirar a aquellos que están alejados. Y por eso vienen las siguientes leyes que vamos a aprender. Pero dice la ley de la actividad. Repasamos estas afirmaciones, porque siempre nosotros, para que ellos aprendan, participen, tenemos que darles práctica, hacer una práctica bien guiada para que ellos lleguen a la perfección. Tener una experiencia correctamente evaluada para que ellos tengan una buena maestra, la experiencia. Y acción, aprenderemos haciendo las cosas correctas. De esta manera, la ley de la actividad muestra que si el estudiante se da manos a la obra y lo ponemos en acción, realmente va a estar aprendiendo. La siguiente es la ley de la comunicación. La ley de la comunicación es la creación de puentes. La comunicación eficaz requiere la construcción de puentes. Los puentes son el mínimo común múltiplo que encontramos entre la persona que vamos a enseñar y nosotros. Algo que nos una, algo que nos llegue entre él y ellos y yo, para comunicarles unas verdades. ¿Cuáles son los componentes de la comunicación? Conocimientos, sentimientos y acción. Yo comunico conocimiento, pero también eso envuelve los sentimientos y vuelve la palabra acción. ¿Qué quiere decir la palabra acción? Repetidamente en todas las leyes. Es que obviamente lo enseñado se tiene que ver en lo que hacemos, porque nosotros no somos lo que decimos, sino que ni enseñamos lo que decimos, sino que somos lo que hacemos y ellos aprenden lo que nos ven hacer. Recuerda que esto tiene que ver con quién eres tú. Ahora, ¿qué más dice la ley de la comunicación? ¿Qué cosas requiere la comunicación? La comunicación requiere... La comunicación requiere preparación y presentación. Toda buena comunicación requiere que tú prepares el contexto, prepares lo que vas a informar, o sea, que tenga una introducción, un contenido, una conclusión, que es la presentación. Obviamente que haya una retroalimentación, un feedback de tus estudiantes, ¿qué hiciste bien? ¿En qué puedes mejorar? O cuáles son sus preguntas y sus inquietudes. Y obviamente nosotros como buenos comunicadores siempre tenemos que estar dispuestos al mejoramiento. Estos dos, el mejoramiento y la retroalimentación, hacen que tú sigas creciendo como maestro. Escucha el corazón de tus estudiantes. No des por sentado que los estás haciendo bien. Es importante que establezcas confianza con tus estudiantes para que ellos tengan esa confianza de darte críticas constructivas o retroalimentar tu trabajo como maestro. Entonces, prepárate, presenta tu enseñanza, pero ten una apertura para retroalimentarte y mejorar siempre. Quinta ley, la ley del corazón. La enseñanza que impacta, que deja una marca, que no se quita, es la que va de corazón a corazón, no de cabeza a cabeza. No se trata del intelecto, es la que va de corazón a corazón. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, la esencia de la comunicación, entonces, si es de corazón a corazón, va del carácter, contiene carácter, lo que nosotros somos, la compasión, el amor por ellos y el contenido, que es obviamente la palabra de Dios y lo que estamos hablando. Ahora, el proceso de la enseñanza-aprendizaje en la ley del corazón es algo que es lo que a mí me apasiona muchísimo y es lo que creo yo que es el resultado final de, aquí se dañó un poquito el slide, no sé, pero la palabra aprendizaje debe de ir acá. Y es el proceso de enseñanza-aprendizaje, enseñanza es causar, aprendizaje es cambiar. Si nosotros enseñamos, estamos causando a que ellos aprendan, que lo cual se va a ver en un cambio. La ley del corazón entrega nuestro carácter, un contenido con compasión para ejecutar el cambio y la transformación del hombre. Esta es la labor de Jesucristo. Eso fue lo que hizo Jesús y nosotros somos imitadores de Cristo. Esta es la gran pasión por comunicar verdades que transforman vidas y que hacen milagros. Y finalmente la del estímulo y la que vimos hoy, hay un coeficiente de motivación y un coeficiente intelectual que es mucho más importante el de motivación. Dice la enseñanza
tiende a ser más eficaz cuando el estudiante está apropiadamente motivado, no por causas cerradas como el caramelo, como la culpa, como la recompensa, sino por una motivación que viene del exterior, la cual la dimos nosotros a través de una vida cambiada y de ejemplos reales, y que provoca una motivación interna en el estudiante para que hagan los cambios y el aprendizaje que tienen que dar. Y último, la ley de la preparación. El proceso de enseñanza-aprendizaje será más eficaz si tanto los estudiantes como el maestro están adecuadamente preparados, para lo cual nosotros necesitamos poner tareas exitosas que provoquen reflexión, que provoquen contexto y que creen hábitos. Reflexión para una vida, contexto aplicado a la vida, y que creen hábitos que permanezcan a través de la vida del estudiante. Estamos hablando de cambiar vidas. Estamos hablando de pasar la estafeta, mi amado. Estamos hablando de que si tú lo viviste, de que si tú estás viviendo una vida plena en el Señor, nosotros tenemos que ser diligentes de aplicar todas estas leyes para lograr lo que es el supremo llamamiento de Efesios 4, versículos 11 al 13, que dice que Él mismo constituyó a unos tales y tales y llegó a los maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios, aquellos que han recibido al Señor Jesucristo, para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos tú y yo y todos los que nos siguen y están por venir. De este modo, todos llegaremos, tú y yo, y todos los que nos van a escuchar en nuestras aulas, en las oportunidades que Dios nos permita, llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Nuestro objetivo es ese, amado. Nuestro objetivo es que lleguemos a ser tú y yo como Cristo, y que ese objetivo alcanzado en nosotros se lo podamos entregar a aquellos que nos escuchan en las aulas o en las plataformas donde Dios nos honra, dándonos la oportunidad para hacerlo. Yo te invito a que le eches muchas ganas con tu vida, en tu vida íntima y privada, en crecer, en dejar que esas verdades bíblicas que aprendes a través de tu lectura privada y personal de la Biblia, así como las predicaciones que te da tu pastora o cualquier otra enseñanza que recibas, pero que dejes que Dios te transforme y haga en ti la obra, porque tú, como persona transformada y pareciéndote a Cristo, eres el que se va a enseñar a otros para que te miren y ellos hagan igual. Eso es pasar la estafeta, mi amigo. Eso es hacer como esos manitos que están atrás. Eso es decir, sí se puede. Si yo lo logré, tú también lo puedes lograr. Estas verdades funcionan. Y precisamente por eso, y para concluir y dejar lo último que hubiera querido hacerlo antes y estar en persona y tenerlos vivo y en directo, pero me gustaría tanto que se conectaran conmigo a través de Facebook para no hacerlo a nivel público, sino a nivel personal, ya terminando esta clase. Y me gustaría muchísimo, y te motivo a que lo logres hacer, es poner esto en práctica. Y vamos a hacer esta tarea juntos. Leer Colosenses 3. ¿Sí? Vamos a leerlo, a meditarlo y estudiarlo. Todo completo el capítulo. ¿Para qué? Primeramente, porque quiero que meditemos juntos en qué es lo que he puesto en práctica o qué me falta poner en práctica. Y ya luego, estudiado nuestro ser, nuestro propio íntimo conocimiento de esa palabra revelada en nosotros, que hagas, por favor, una reflexión grabada ahí con tu Facebook en selfie y me la mandes en inbox, manera interna. No tiene que ser pública, solamente para ti y para mí. Si lo quieres poner para todo el grupo, lo puedes hacer, pero para manera cómoda, si quieres hacerlo de manera privada, hacer una reflexión grabada de 5 minutos sobre de lo que te enseñó Dios en ese Colosenses 3, o 5 minutos o más, si sientes cómodo hacerlo. Y número 2, plantear los principios en puntos enseñables para una clase dominical. Y también me lo puedes mandar en un texto, ahí mismo en el inbox de mi Facebook, a nivel personal en Messenger. Te invito a que te conectes. Este es mi teléfono y este es mi dirección electrónica, y me encuentro en Facebook como Jimena Ibáñez. Espero que
realmente haya podido enseñar y ver en ustedes, todos ustedes, ese gran avance como maestros, de desarrollándose en una iglesia que hace cambios en la ciudad de Austin, pero ante todo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, porque donde tú vayas hay necesidad de la enseñanza, donde tú estés hay necesidad de hablar verdades prácticas, vividas y mostradas en una persona real de carne y hueso, que las vive en contexto vivo, real y actual. Así que te invito a que nosotros sigamos creciendo, y voy a cerrar con esta oración que está en Colosenses 1, que Pablo oraba por sus amados de Colosenses. Pedimos, Señor, a Dios, en el nombre de Jesús, que los llene de todo conocimiento para entender su voluntad, y que les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual, para que así vivan de una manera que dé honor al Señor, y para que agraden en todo, que puedan dar una cosecha de toda clase de buenas obras, y que crezcan en el conocimiento de Dios, que les fortalezca el poder glorioso de Dios, para que puedan resistir con toda paciencia. Padre, yo oro esto, Señor, que tu apóstol oró por sus discípulos. Yo ahora lo oro, Señor, por los estudiantes de nivel 2 de INCAM. Yo te pido, Dios, que tú, Señor, con tu Espíritu Santo, los llenes, Señor, en el hombre interior con el poder de tu fuerza, para que ellos, Señor, puedan ser diligentes en poner por obra las palabras enseñadas en tu santa palabra. Y que ellos sean, Señor, vivos testigos, Señor, de que tú eres real y que tu transformación es viva, es actual. Por eso, Señor, te ruego, Dios, que sea tu Espíritu Santo inundándolos todos los días con una pasión y un deseo de conocerte más, de adorarte más, de someterse más a ti y a tu verdad. Ayúdalos en sus debilidades, suple sus necesidades, Padre, y aquellas tentaciones y obras del diablo que no los quieran dejar en paz, por el poder de tu santo nombre, seas tú quitándolas ahora mismo en el nombre de Jesús. Que la determinación de ellos de ser santos, Señor, y sin mancha delante de ti, sea, Señor, consumada gracias a tu poder y a tu gracia en el nombre de Jesús. Padre, yo lo oro creyendo, Señor, porque tú estás con ellos y deseas, Señor bendito Dios, una iglesia, Padre, fuerte, equipada, Señor, lista y dispuesta para hacer la buena obra. Los bendigo, los declaro benditos en su entrada y en su salida. Declaro que tú le haces resplandecer tu rostro sobre de ellos y que iluminas su oscuridad, y tu luz, Señor, disipa toda tiniebla y alumbra su camino en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te bendigo y te doy gracias por tu atención. Estamos para servirte y nos vemos próximamente en la iglesia. Bye, bye.